Ya, muy bien, entonces, ahora sí, les damos la bienvenida a todos ustedes para iniciar nuestra tercera reunión de confirmación. Entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla y así ver un poco el resumen de lo que hemos estado haciendo. Vimos la primera reunión, la primera clase, las distintas disposiciones del culto en el templo mismo, ¿no? Vimos que el templo parte en su elemento más importante en la cruz que se une con el altar, y ese altar nos va a acercar la palabra de Dios que nos muestra a Cristo y en el cual también recibimos a Cristo vivo en el sacramento. Las dos velas simbolizan la doble naturaleza de Cristo, que siempre debemos recordar, y las flores, que todo aquello que Dios nos da es hacia la vida. A la derecha tenemos el púlpito, desde donde se predica la palabra de Dios. A la izquierda, el cirio pascual, que nos recuerda la resurrección de Cristo. Y más a la izquierda, aunque debería estar al centro, la pila bautismal. Otra foto, ahora de Valparaíso, ¿no? En donde vemos más flores, ya porque hay más espacio, eso justo durante un matrimonio en donde le encantaban las flores, así que había muchas flores, pero si se fijan, está el púlpito, el altar, la cruz, que es el centro, porque en nuestra fe todo pasa por Cristo, y es Cristo quien es mostrado por la palabra, y que a su vez nos muestra a Dios, y que en el altar recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Están las flores como señal de vida, y la doble naturaleza de Cristo con las dos velas dentro del altar, ¿no? Y todo eso es el presbiterio. Todo eso se llama presbiterio. Desde las escaleras hacia arriba es el presbiterio, donde están los presbíteros, que son los ancianos representantes de la comunidad, en donde se celebra el culto. Donde están los celebrantes, ¿sí? En este caso, la pila bautismal esa la tienes al fondo. En Valparaíso la pila bautismal está en la entrada, porque ese es el lugar en donde debe estar la pila bautismal, ya que entramos a la iglesia como cristianos bautizados. En este caso tenemos ahora dos árboles en el altar, ¿ya? Que junto con Cristo en el medio nos van a recordar la Trinidad, pero de esa Trinidad que a través de Cristo nos conduce siempre hacia la vida, por eso árboles vivos. Eso es nuevo, recién puesto, recién puesto. Altar. Es la mesa del Señor o el altar. ¿Ya? Si bien hoy en día el altar no tiene el significado del sacrificio como tal en el Antiguo Testamento, sí, al ser un espacio dedicado a Dios, en donde uno se ofrece también a Dios y Dios se ofrece a nosotros, le seguimos llamando altar. Pero muchos le dicen la mesa del Señor también. Sabemos que la Iglesia Luterana es la asamblea de creyentes entre los que se predica el Evangelio y se administran los santos sacramentos según el Evangelio, ¿no? Esa es un poco la base de nuestra fe, ¿sí? Y que la Biblia es considerada el único núcleo fundamental del culto cristiano, y en base a ella reconocemos los sacramentos del Santo Bautismo y la Santa Cena como los medios de gracia que fueron instituidos por Cristo mismo para darnos a Dios. Ahí siempre debemos recordar que la Biblia es la única revelación de Dios, pero que en Cristo es que entendemos la Biblia. La Biblia sin Cristo no nos sirve.
¿Por qué? Porque la transformaríamos en un manual de mandamientos e instrucciones. La Biblia siempre se lee desde Cristo y para cumplir los mandamientos de Cristo. Hay que copiar todo. Habíamos definido que hay una separación entre lo sagrado y lo profano. Lo profano es lo ordinario, lo común, lo normal, como esta mesa, el computador, la silla, y lo sagrado es aquello que nos remite a Dios, que ha sido dedicado a Dios o consagrado a Dios, ¿sí? Que siempre eso tiene que ver con un acuerdo comunitario. Lo que es sagrado para mí no tiene que automáticamente convertirse en sagrado para un hindú de la India, ¿ya? Quizás lo que es sagrado para el hindú, como una vaca, por ejemplo, para mí no lo es, porque yo no soy parte de esa cultura. Lo sagrado está atado a nuestra forma de entender lo divino y de cómo nos conectamos con aquello que reconocemos divino. Y eso que vemos como sagrado nos va a vincular a eso que consideramos divino. Por ejemplo, la naturaleza no la podría considerar no profano, sino que sagrado, o no. No, solo en el caso, a ver, la naturaleza es sagrada, ¿ya? Pero en cuanto a es creación de Dios, Sí. pero no es consagrada en el sentido de que te conecta con Dios. Tú puedes conectarte con Dios a través de la naturaleza en tu espiritualidad personal, ¿ya? Pero no se toma consagrada al nivel ritual, ¿ya? Uno dice, los hijos son sagrados, porque son importantes para nosotros, pero lo cual no significa que sean sagrados en el sentido real del término, que es algo que te conduce a Dios, que es lo importante de lo sagrado, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con el uso de los términos, porque usualmente secularizamos los términos y los usamos para otras cosas. Por ejemplo, no sé, pues si un jugador de fútbol está muy bueno y metió 5 goles, decimos, oh, estaba inspirado. Pero estar inspirado significa contar con la presencia del Espíritu Santo, no meter goles, ¿ya? Entonces se supone que la persona inspirada es la que puede predicar la palabra de Dios, es la que puede mostrar a Dios de alguna forma a través de la predicación, de las acciones, de su fe, no el que mete goles. Es un tema de tener cuidado con los términos solamente, ¿sí? No significa que la creación no sea sagrada en el sentido de la creación de Dios, ¿ya? Pero solo puede ser sagrada en el sentido de vínculo con Dios si, como comunidad, reconocemos el espacio de lo natural como algo realmente sagrado, de verdad. Como, por ejemplo, lo hacen muchas culturas indígenas, en donde reconocen que la naturaleza está viva y que tienen ritos específicos para adorar a la misma naturaleza como una divinidad. Ahí sí podemos decir, desde el punto de vista religioso, que es sagrado. Si no, decimos que es importante o que hay que respetar la naturaleza, que hay que cuidar la naturaleza, pero no tiene que ver con lo sagrado estrictamente en cuanto a lo religioso. Como el sol Para los egipcios. No, como decía Carlos, para ejemplo, el río Grande. Sí, pues, si tú vas a la India, vas al Ganges, vas a ver que para ellos es como agua divina, sí, y tú vas a ver y es una cochinada, sí, sí, es más feo que el estero, sí, pero para ellos es la presencia divina en su máximo esplendor, ¿sí? Entonces, por eso siempre lo sagrado está atado en la intimidad de la comprensión religiosa de una comunidad. Una comunidad pequeña o grande, no importa, pero somos nosotros los que vamos considerando sagradas aquellas cosas para que nos vinculen con Dios. Imagínate, te pongo un caso más claro todavía. Tú puedes venir al culto
disfrutar del culto, tomar la Santa Cena y salir del culto, pero llena de Dios y feliz. La próxima semana vienes con tu hijo y el cabro sale igual. Y te puede preguntar a la salida, oye mamá, ¿por qué vinimos a esta cuestión? Porque no tiene el vínculo con eso que reconocemos como sagrado. Y eso se educa. Por eso uno nunca puede exigir que una persona que viene de afuera o de otra cultura automáticamente por arte de magia reconozca lo que nosotros reconocemos como sagrado, sino que hay que educar, formar, ¿sí? Porque si no podemos ser muy injustos. Habíamos visto desde la experiencia del Antiguo Testamento que cada vez que los personajes más importantes de la Biblia tenían un encuentro con Dios, ellos elevaban, erigían un altar que se hacía con piedritas y en donde se separaba ese espacio como un espacio en donde había estado Dios. Y todos los viajeros reconocían esa presencia. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura. Entonces, cada vez que había un altar en el camino, se sabía que por ese espacio había habido una revelación divina, una experiencia de fe o algo muy importante para aquellas personas de esa región. Hoy en día, cuando vamos en la carretera, vemos las animitas, ¿sí? Que son estos pequeños mini templos que hay en las carreteras en general, en donde se manifiestan distintas diversidades religiosas, y que uno lo ve y automáticamente sabe que ahí murió alguien, probablemente atropellado o en algún choque, y las personas lo recuerdan con esa animita que está ahí. Se le dice animita por las ánimas, porque la religiosidad popular que hay ahí detrás es que como que el alma queda en pena porque murió violentamente, y ya toda una cosa media extraña que no tiene ningún asidero, pero que las personas van encontrando esperanza en esos espacios con el recuerdo, ¿no? Después le ponen velas, después le ponen luces, después le ponen fotos, después le ponen un techo, después le ponen estacionamiento, hasta que se transforma en un lugar de adoración. ¿Ya? Y hay muchas historias de estos espacios, ¿sí? Que son sagrados para ellos. ¿Mm? Bien, entonces, esos... Piden milagros. Claro, piden milagros. Además del altar como elemento que se reconoce para la conexión con Dios, además existen los ritos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se unge con aceite el altar. Al menos así lo hace Jacob. Porque el aceite era como perfume, también se le decía, ¿no? Algo muy precioso y caro. Entonces, el hecho de derramar aceite es como si, voy a decir una herejía, pero como si le echaras encima una botella de whisky de 30 años. Pues no, el aceite era caro, no era algo fácil de conseguir, y además que el aceite servía para muchas cosas. Y también se aceitaba a los muertos, ¿no? Se les perfumaba para prolongar su muerte lenta, ¿no? Y en este caso el aceite quedó ya desde antes de los judíos como un elemento que de alguna manera u otra transformaba el elemento en sí mismo, porque cuando tú le pones aceite a algo, eso queda lleno de aceite, queda revestido de aceite, como protegido, claro, es como un bálsamo, ¿sí? Entonces, eso entra dentro de lo simbólico, ¿ya? Porque el candelabro tenía que tener aceite para prenderle. Claro, el candelabro se prendía con aceite cuando era de aceite, sí, sí. Y además que si el aceite también se usaba para el fuego, ¿no es cierto? Y el fuego es el símbolo del Espíritu Santo, entonces aquello que puede mantener el fuego también sirve como
símbolo espiritual, en este caso, del Espíritu Santo. Además que a los reyes y profetas se les ungía con aceite. Ahí estaba el ungimiento. A los enfermos también. De hecho, varias heridas se sanan con aceite. Ya las quemaduras, las coceduras, ¿sí? Antes del año cero, digamos. Claro, no, esto ya estamos hablando del 1000 antes de Cristo, por lo menos, 1500, 1800 en el caso de Abraham. Mucho tiempo, esto viene de muy antiguo, muy antiguo. Y los egipcios también usaban aceite. Bien, habíamos visto que el altar evoluciona al Arca de la Alianza, en donde era un cofre donde se guardaban las tablas de la ley y que el pueblo de Israel reconocía como sagradísimo, ya en donde realmente estaba la presencia de Dios. Y eso se guardaba en la tienda del encuentro, que era algo así como lo que vemos en la imagen, una pequeña carpa, ¿no? Ya que estaban de camino desde Egipto a la tierra prometida, y entonces iban armando esto y hacían su ritual. Luego ese tabernáculo se va a transformar en el templo de Jerusalén, ya en donde dentro, desde el Arca de la Alianza, se va a modificar esa carpa y se va a construir ya un templo hecho y derecho en la época de Salomón, ya del rey, ¿sí? En donde el templo también se transforma en algo para mostrar, no solamente para vivir adentro, sino para mostrar hacia afuera, como lugar sagrado para la comunidad de creyentes. Rey Salomón es el año 800 antes de Cristo aproximadamente. 850 antes de Cristo, por supuesto. Acá vemos rápidamente lo que supuestamente era el templo antiguo, ¿no? Lo más importante es que tiene un espacio de lugar santo, sagrado, en donde estaban los sacerdotes, el altar del incienso, el candelabro, como decía Berta, pero además había un lugar santísimo, ya a la izquierda, en donde estaba el Arca de la Alianza o Arca del Pacto, donde estaban los 10 mandamientos, y ese fue el gran problema de la comprensión de lo sagrado que se dio después en la época de Jesús, porque se hacía una división en lo sagrado, y ahí es cuando siempre nos mandamos las embarradas los seres humanos, cuando queremos hacer más de lo que ya hay, porque lo que ya hay no basta. Entonces, ¿tenemos algo sagrado? No, queremos algo más sagrado. Yeah. Y después vienes tú y dices, no, lo mío es más sagrado aún. Y vamos haciendo siempre, en toda la historia humana y más en la religiosa, esta persecución hacia el encuentro con lo sagrado que es para mí y que no es para los otros, y en donde solo yo puedo participar. Hay un elitismo en cuanto a lo sagrado. Por ejemplo, en el caso del lugar santísimo dentro del templo, solo podía entrar el sumo sacerdote, nadie más, so pena de rayo infernal. ¿Ya? Los sacerdotes incluso estaban afuera, entonces ya el ser sumo sacerdote era casi como ser un semidios. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos en estos conflictos de lo sagrado y lo profano, en donde deja de ser sano. ¿Por qué? Porque usamos lo sagrado para separar a las personas y no para unirnos en Dios. Ya eso no era lo sagrado para vincularse con Dios, sino que en realidad era más para enaltecer la figura del sumo sacerdote. Y además que cuando tú tienes algo que ya te conecta así, pero maravillosamente con Dios, con el súper sacrificio que solo el sacerdote sumo puede hacer, y que solo se puede hacer en ese espacio, y que solo se puede hacer gracias a lo que hacen los sacerdotes por ti, entonces puedes cobrar lo que quieras. Y así se hace. Y lo malo es que el aspecto religioso de estas cosas normalmente sale solo.
No es que la gente piense tan mal y quieran robarle la plata a la gente, sino que es una seguidilla de comprensiones pequeñamente erradas que van llevando hacia una comprensión que en algún momento algún iluminado le pone palabra y lo deja estipulado. Así, por ejemplo, sucede con las indulgencias. Que ni siquiera pensaban que era tan malo. no, para nada. De hecho, ¿qué mejor que poder pagar para que te perdonen los pecados? Pues? Es un regalo maravilloso. Y las indulgencias parten como algo que quiere ayudar a la gente, porque las primeras indulgencias se daban en base a la participación en el culto y la asistencia a las peregrinaciones. Entonces la gente iba a la peregrinación y por ende la iglesia le decía, mira, tú por tu esfuerzo y por tu fe, Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir. ¿Con qué me va a bendecir? Pregunta la persona. Entonces Dios va a estar contigo. ¿Pero cuándo conmigo? No, siempre. Y con mi familia también. Y eso después se transforma en que si yo logro llegar a destino, entonces Dios me va a dar algo. Y el esfuerzo se hace mayor. Porque si llego a la iglesia de no sé dónde y tomo del agua de Lourdes, etc., entonces ahí sí se cumple lo que hay que cumplir. ¿Y quién lo dice? El cura, que no puede mentir. Eso se va corriendo la voz. Pero ¿qué pasa? Pero mi abuelo tiene mucha fe, fue toda la vida a la peregrinación y no puede ir. ¿Qué puede hacer él? Bueno, por esta vez vamos a permitir que el abuelo haga una donación y con eso estamos. ¡Ay, muchas gracias! Próximo año, mi abuelo de vuelta a donación. Pero el vecino, que tampoco puede ir, dice, oye, pero ¿cómo lo hace el abuelo? Ah, no, pero es que él hace una donación. Ah, ¿puedo yo también? Sí, claro. Y el otro vecino, ay, ¿yo también puedo donar? Sí, claro. Listo. Se estableció la donación como método de indulgencia. Hasta que alguien dice, oye, pero ¿dónde está escrito esto? No, pero sí. El Papa lo escribe, está, sello papal. Ahí quedó. Y luego, oye, pero ¿quién inventó esto? Viene un teólogo y dice, no, pues, es que los santos eran tan buenos y les sobraban tantas obras que ellos te traspasan sus obras a ti que te faltan. El tesoro de los santos, el tesoro de los méritos de los santos se llamaba. La teología que sustentaba la venta de indulgencias. ¿Ya? Y eso va de a poquito, cada 50 años se suma un poco, se suma un poco, se suma un poco, hasta que se transforma en algo que ya no se puede parar. Así parten todas estas cosas que son muy populares. Pero el problema está en que engañan a la gente haciéndole creer que si tú vas a los Vázquez, Dios te va a sanar. Y ese muñequeo con Dios es un error de fe que debemos alejarnos, porque Dios te ama aunque tú vayas o no vayas. Y si tú quieres realmente esforzarte para amar a Dios y demostrarlo, entonces dedícate a ayudar a los pobres. Si tú quieres ir a una peregrinación porque necesitas ese espacio para tu fe, entonces hazlo, por supuesto que sí. Si te hace bien, perfecto, y lleva a toda tu familia. Pero no creas por ningún segundo que por hacerlo Dios te va a bendecir más a ti que al de al lado, al que no lo hace. Y ese es el problema de lo que se llama religiosidad popular, en donde las personas creen que por hacer cierto tipo de acciones van corriendo en avanzada con los que no las logran hacer. Y a la larga, siempre terminamos pagando por eso para no tener que hacerlo. Y ahí empiezan las típicas competencias que solo hacen daño y que solo aportan para el que tiene más, como siempre, ¿sí? Luego Jesús en el templo de Jerusalén lo que hace es precisamente romper con esto de separación entre lo sagrado y lo súper sagrado, ¿no? Lo santísimo. Él se pone violento incluso cuando ve que el templo no es usado para lo que tiene que ser usado, porque para él es sagrado, ¿no? Y de hecho, cuando muere,
lo que pasa es que el velo se rasga, que es lo que separa lo santo de lo santísimo. Significa que ahora ya no existe esa separación entre superhombres, entre super sacerdotes y solo los normales. Bien. Jesús, precisamente como decíamos, no hace una separación entre la experiencia de Dios en los seres humanos y que lo sagrado debe ser accesible para todos, ya no mediante sacrificios humanos ni de animales, sino mediante la fe, la palabra y los sacramentos. De la misma manera, ya no hay un sacerdocio estratificado, ¿no? No está el sacerdote mini, el sacerdote mayor, el sumo, sino que todos somos sacerdotes al servicio de Cristo. ¿Ya? No hay separaciones humanas para conocer y experimentar a Dios. Somos diversos en nuestras formas de experimentar a Dios, pero a los ojos de Dios somos todos iguales. Nadie tiene mayor poder de vínculo con Dios que otro. Solo depende de tu experiencia de fe y, por supuesto, bueno, de tus conocimientos, pero no tiene nada que ver con teología, tiene que ver con experiencia. ¿Ya? Por eso, solo hay sacerdotes o pastores ordenados que tienen un orden, significa que somos separados y consagrados a Dios para el servicio en el culto. Pero desde nuestra fe, especialmente como luteranos, nosotros creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes, en donde todos somos sacerdotes. La única diferencia es que yo como pastor soy un sacerdote ordenado, que tengo un orden que debo llevar a cabo la predicación y la administración de los sacramentos. Soy separado de la misma comunidad a la cual todos pertenecemos para dedicarme al servicio del culto y de la comunidad. Pero todos somos igualmente sacerdotes y todos tenemos la misma obligación de servir a Dios en la comunidad y en el mundo. O sea que en una iglesia luterana podría, por ejemplo, ella partir leyendo algo, después usted seguir. Así es. En nuestra iglesia, toda persona que esté preparada para ello puede predicar. Claramente es el trabajo del pastor, porque uno está para eso, ¿no? Yo no le pido a un zapatero que construya mi casa. Yo le pido que haga mis zapatos. Entonces tampoco es como para que cualquiera crea que puede hacer cualquier cosa de la noche a la mañana. Pero sí se puede, claro. Por eso acá en esta iglesia han predicado muchas personas. Que yo mismo preparo para eso, digamos. ¿Ya? Si yo me muero mañana y no hay pastor que me reemplace, la comunidad tiene el deber de elegir a alguien de dentro de la comunidad y que administre los sacramentos. Y que debe bautizar y debe hacer la Santa Cena. Porque yo no hago la Santa Cena porque soy mágico, sino porque es mi labor. Estoy elegido y preparado para eso. Pero si yo no estoy, debe hacer lo otro. En el caso de que no haya pastores mucho tiempo, por supuesto. ¿Sí? A lo que voy yo es que no hay un sacerdocio que no sea igual que el sacerdocio que todos tenemos en cuanto a la misión de servir a Dios en el mundo. Mi sacerdocio como pastor es aquel que ha sido separado para el servicio a Dios en el mundo. Pero todos tenemos la misma misión y el mismo deber de servir a Dios. Cuando hay que hacer algo, o sea, hay que hacer un funeral, me van a llamar a mí. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. ¿Ya? Y yo soy dedicado y separado para eso. De la misma forma en que si mi casa se llueve, voy a llamar al arquitecto para que lo arregle. Y no a otro. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su rol, pero hay una vocación de por medio en donde mi vocación es la pastoral.
En este caso, Alex era carabinero y esa era su vocación y sirve a Dios como carabinero, como padre de familia, etcétera, como cristiano, ¿no? Y cada uno tendrá una vocación en particular. La mía es ser pastor, ¿no? Y uno tiene que ir encontrando esa forma de servir a Dios a través de la vocación. Claro, claro. Sí, sí, hay un ritual de por medio en donde todos los pastores ordenados de la iglesia y el obispo y también aquellos laicos de la comunidad que deseen participar, le imponen las manos. Y con eso se le da el orden, de ahí viene ordenación, de que su deber de ahora en adelante y para siempre es predicar la palabra y administrar los sacramentos. Claro, claro, sí, por ejemplo, cuando se elige un directorio nuevo, el directorio también se consagra. Claro. Que hay un ritual en donde se separa a la persona o un elemento para el servicio a Dios. Y por supuesto que eso se hace a través de formación y de un ritual. Y eso es comunitario, no lo hago yo escondido, sino que la comunidad participa, porque la comunidad es la que da autoridad a esa ordenación. Si a mí me ordena alguien, o yo ordeno a alguien, por ejemplo, ¿no? Y ordeno a un amigo mío que me cae bien y lo ordeno pastor. Y de repente yo digo, no, pero si este es mi amigo, lo ordené yo y ustedes no lo conocen. Ya, alguno dirá, pucha, ya, si lo hizo el pastor será bien, ¿o no? Pero otros dirá, esto me parece extraño, medio sospechoso, ¿no? Y justo es el amigo, poco amable, ¿sí? Claro, todo tiene que seguir un orden. Claro, con la autoridad de la comunidad. Claro, el pastor no puede llegar y decidir todo solo. Acá lo hacemos entre todos. Cada uno tiene que encontrar su espacio de vocación, de servicio, en lo cual uno alaba y dedica su vida a Dios. Y en ese sentido, los luteranos somos muy claros en decir que no hay una vocación más santa, entre comillas, que otra, sino que en lo que uno hace debe alabar a Dios. Y ya sea zapatero, sea profesor, ama de casa, jugador de fútbol, pastor, cada uno tiene la misma obligación desde la fe de servir a Dios y hacer lo que hace lo mejor posible, porque es para Dios. Bien, esto ya es nuevo. Los discípulos y apóstoles de Jesús consagran espacios como templos para la celebración de la fe en comunidad. Todos por igual y sin diferencias entre ellos. Antes no habían templos en la iglesia cristiana, ¿no? Recién cuando la iglesia se transforma en religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, ahí se empiezan a erigir construcciones acabadas como templo de iglesia, ¿no? Ellos se reunían en casas, en catacumbas, sótanos, cuevas, cualquier lugar en donde pudieran estar presencial y ojalá ocultos, porque los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Siempre que vemos templo en el Nuevo Testamento, debemos entender un poco esta idea del templo consagrado, pero que en realidad es el living de tu casa. Ya no es un templo como tal, es un espacio que ha sido dedicado a ello. Las iglesias se empezaron a construir desde el siglo III en adelante, en lugares en donde no había persecución. Porque las persecuciones iban y venían, no fue siempre, dependía del emperador de turno. La diferencia entre apóstol y discípulo es que los apóstoles son los 12 elegidos por Jesús, ¿ya? Y los discípulos somos todos que seguimos a Cristo, pero que no somos apóstoles. Así leemos que luego de la ascensión de Jesús, los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios, ¿no? Y que todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
En este pequeño texto de Lucas y Hechos, del mismo autor, vemos cómo los discípulos y apóstoles, desde que Jesús ya no está, el espacio en donde vivían su fe era el lugar del templo, el espacio sagrado para ellos. Y que había igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, algo tremendamente revolucionario para la época. Por supuesto que los apóstoles tenían este concepto de orden, de ahí viene, en donde Jesús los manda a ellos a efectuar la misión. Pero ellos tienen la misión también de formar nuevos discípulos, no de ellos, sino de Cristo, para que la misión se extienda por todo el mundo. Por eso, los 12 apóstoles son una institución de Cristo, ¿no? Pero no tenemos que tener 12 apóstoles hoy en día. Eso ya sería nuevamente un error en donde vamos a querer que personas especiales se separen de los demás y tengamos a unos 12 apóstoles que van a estar repartidos por el mundo y que van a ser semidioses, ¿no? Y no necesitamos eso. Una vez que los apóstoles se mueren, se acaban los apóstoles y somos todos discípulos de Jesús, ¿no? Es como debe ser. Cuando tú ves una iglesia que tiene muchos cargos, automáticamente hay que empezar a sospechar. Cuando hay mucha estratificación en el sacerdocio, también hay que sospechar. Si tú ves que en una iglesia hay apóstoles, profetas, predicadores, reencarnados, cualquier otra cosa, ya... Cuando hay mucha diferencia entre tú y el que está predicando, es porque hay algo que probablemente sea un poco sospechoso. No digo que sea intrínsecamente malo, pero cuando elevamos demasiado a una persona de carne y hueso, igual que nosotros, corremos el peligro que esa persona abuse de nosotros. Sino él, el que sigue. Las jerarquías son peligrosas, sí, sí. Y a uno le gusta si el poder es rico. ¿Ya? ¿A quién no le gusta mandar sobre el resto y todo? Una de mis grandes críticas que yo siempre hago en la Facultad de Teología es que a nadie te enseña nunca a trabajar con tu propia necesidad de poder y de cómo tú como pastor trabajas en ti mismo esta ansiedad que te da el tener autoridad sobre otros y que hay personas que te idolatran, otras que te odian. ¿Y cómo trabajas con eso? ¿Cómo no te transformas en un abusador? Porque la tentación está. Y eso no te lo enseña nadie, uno lo aprende equivocándose nomás. Hay que saber trabajar con la adoración hacia uno y siempre ponerla hacia Dios, no, si no soy yo, es Dios acá. No me tiene que seguir a mí, tiene que seguir a Cristo, ¿no? Y esa tentación es algo que todos los pastores debemos trabajar y que la comunidad debe ayudarnos y bajarnos cuando nos elevamos demasiado. Porque también somos humanos y también nos podemos perder. Y por eso la comunidad es tan importante. Y en donde uno, como pastor, es parte de la comunidad. Antes de ser pastor, yo soy parte de la comunidad. Bien. Uno más, claro, separado para la predicación, pero sigo siendo uno más. Y si me muero, vendrá otro. Claro, es que santos somos todos. Por el bautismo. Dios nos hace santos en el bautismo. Ahora, si yo creo que yo soy más santo que tú, ahí está el problema. Como la beatificación de los santos en la Iglesia Católica. Entonces, nosotros reconocemos como cristianos que la santidad viene del bautismo, porque es Dios quien obra en ti, y es Dios quien da esa santidad. Pero cuando te dicen que la santidad viene a través de las obras, empezamos ya con los problemas. ¿Por qué? Porque alguien va a llegar a decir que tú, Marina, tienes más obras que yo, entonces tú eres más santa que yo. ¿Y quién sabe eso? Hasta que algún iluminado dice, no, porque alguien lo dijo, el cura, el papa, X. Entonces, Marina queda como Santa Marina. Cuando en realidad eres un ser humano igual que yo, y ojalá que seas mejor que yo. Pero no por eso puedo alabarte, porque yo solo puedo alabar a Dios.
ni venerarte, ni adorarte, ni nada. Yo puedo aprender de ti, puedo usarte de ejemplo, pero no adorarte. Sí, y es increíble cómo tendemos a eso, a idolatrar al jugador de fútbol, al cantante, al presidente, al Papa, claro, claro, y la gente cree que con tocar al Papa se va a sanar de sus heridas, y no, no, no. De hecho, el Papa tampoco quiere que lo idolatren, es una desviación de religiosidad popular. Bien, tenemos entonces que después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, como celebramos este fin de semana, los apóstoles y discípulos consolidan la comunidad cristiana como el espacio humano para vivir, adorar y compartir a Dios, y también para servir y amar al prójimo. Es la comunidad lo más importante, más que el templo o el lugar, ¿ya? Nos dice en el libro de los Hechos, todos se reunían asiduamente en el templo como espacio sagrado para escuchar la enseñanza, la predicación de los apóstoles y participar de la vida común, ¿no? La vida en comunidad. En la fracción del pan, que es la Eucaristía o Santa Cena, y en las oraciones, ¿no? Oraban juntos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Eso es lo que llamamos diaconía, como nos recordaba recién el Alex. Íntimamente unidos, con intimidad, ¿no? Importante. No estaban distantes, no. Intimidad. Había, claro, consentimiento, con emoción, recogimiento, claro, hospitalidad. Frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿no? ¿Ya? Compartir la fe en el amor de Dios. Ellos alababan a Dios, eran queridos por todo el pueblo, ¿no? Eran reconocidos como personas diferentes, que podían amar, que podían perdonar, que podían compartir. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que buscaban la salvación. ¿Mm? O sea, el Señor va ahí moviendo al Espíritu para que la comunidad vaya creciendo, pero creciendo siempre en el amor, en el compartir, en la vida en común. Aquí vemos cómo el templo empieza a movilizarse desde el espacio sagrado de lo pequeño, del elemento sagrado, a la comunidad, como en donde se vive realmente lo sagrado que es la fe en Dios. Y por eso es tan importante que nosotros siempre cuidemos la comunidad, porque el templo se puede caer y se construye de nuevo, pero el amor de la comunidad es mucho más difícil reconstruirlo, cuando por nuestros propios errores humanos lo rompemos. Eso es lo que hacemos en la iglesia, exactamente lo que hacen acá los discípulos y apóstoles en el libro de los Hechos. Nos reunimos asiduamente en el templo, escuchamos la predicación, compartimos la vida en comunidad, recibimos el sacramento, oramos juntos, ayudamos a los necesitados en la diaconía. Bien, como vimos, la comunidad viene a ser ahora no el centro del culto, porque es Dios el centro del culto, pero sí aquello que debe formar esta unión que nos conduce hacia una adoración a Dios que sea para el bien de todos. No hago un culto solo. Yo en pandemia no me hacía un culto para mí por ser el pastor, ni tampoco hacía la Santa Cena para mi familia por poder hacerlo. Porque si no hay comunidad reunida, entonces no tiene sentido. Tal como dice acá, el culto no es solo el día especial para alabar a Dios, sino también el día en el cual se reúne toda la comunidad en su nombre. Y Jesús nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Tenemos que siempre buscar la comunidad en la adoración a Dios. Obvio que yo puedo tener mis espacios
de culto privado, ¿no? Yo puedo cantar, orar en mi casa, leer la palabra, y eso debo hacerlo. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad de hacerlo en comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a amar y perdonar y servir. Y eso no lo hacemos solos. Tenemos que hacerlo cuando vemos al otro, a quien tenemos que servir, a quien tenemos que perdonar y a quien tenemos que buscar amar. Y cuesta. A veces cuesta aceptarnos, entregarnos dignidad, amarnos. ¿Sí? Acá puse una pequeña cita de Dietrich Bonhoeffer, ya de su libro Vida en Comunidad, que dentro de lo que yo creo es uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida, y más profundos. Lo he leído 5 veces y siempre quedo dado vuelta. Lo vamos a leer en parte también en este curso. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana debe ser más ni menos que eso. Y debe centrarse solo en Cristo. Esto es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. Y en segundo lugar, que solo Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Esto debemos grabarlo con fuego en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando se nos olvida que la comunión, que la comunidad cristiana está basada en Cristo, empezamos a basarla en nuestras simpatías personales. Y ahí la comunidad se pierde. Entonces, por ejemplo, una persona hace poco me dijo: yo, pastor, vengo siempre al culto, pero solo porque está usted. Cuando usted se vaya, yo no vengo más. Entonces, eso, además de ser una patada en la guata para uno, porque significa que no ha entendido nada, es el mayor error que puede cometer un cristiano. Basar la iglesia en la presencia de un determinado personaje, o en la inspiración de un determinado personaje, o porque uno habla de corrido o habla lindo. Y no, lo importante de la iglesia no es el pastor, es la comunidad que se reúne en Cristo. Porque el día de mañana puede venir un pastor que es un pelmazo, y la comunidad debe mantenerse unida, a pesar del pastor, o con el pastor. Pero no se le puede entregar simplemente el poder a una persona para que defina si tú estás o no estás. Es obvio que no vamos a estar de acuerdo en todo, y la gente, hay varias cosas que no están de acuerdo conmigo, yo con ellos, y podemos convivir con esas diferencias, porque no son cosas tan importantes, digamos. Si no, habría que corregirlas, claramente. Pero tenemos que estar siempre pendientes de que acá lo importante es cómo vivimos a Cristo en comunidad, y no qué tan cercanos estamos del pastor de turno, o si me cae bien o no, o si a mí ustedes me caen bien o no. Y uno tiene que hacerle el servicio para todos nomás, y no depende de la simpatía personal. Claro que uno va a tener más cercanía con unos que con otros, obvio, pero eso es algo solamente social, digamos. Pero dentro de la iglesia debemos poder amarnos entre todos, en la diversidad, en las diferencias. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo, y no en nuestras simpatías o bellezas personales.
Porque al momento en que nos une nuestra simpatía, entonces al momento en que yo me equivoco contigo, tú te vas de la iglesia. Porque algún hermano se equivocó o porque el pastor se equivocó, y no, pues no puede ser. Tú estás en la iglesia por Cristo, no por el pastor. Y si se te da la oportunidad de que un hermano o hermana te traiciona, te miente, te trata mal, pues esa es la oportunidad de trabajar por la comunidad, no para abandonarla. Para ejercer precisamente nuestro deber cristiano de luchar por la comunidad. Obvio que hay sus límites, ¿no? Pero no podemos simplemente escapar cuando hay problemas, sino que todo lo contrario, si somos cristianos. Y los cristianos no corremos tan fácil. Somos llamados a poner la otra mejilla. Y normalmente pasa que las personas se alejan de las iglesias, no siempre, pero muchas veces, y es por problemas personales, con uno o con otro. Y no, pues precisamente debemos hacer lo contrario. Yo me quedo. Justamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Porque en la iglesia es la comunidad la que mantiene viva el evangelio por Cristo, y no uno u otro. ¿Mm? Por eso todos volvemos a lo mismo. Tenemos que encontrar nuestro espacio de servicio en la comunidad, para que siempre seamos útiles y serviciales, y no solamente estemos cometiendo el error de pensar que en la vida en comunidad uno va a que lo sirvan. Y ese es un grave error, porque así la iglesia no funciona. Muchos, por ejemplo, los jóvenes dicen, es que faltan jóvenes en la iglesia. Los mismos jóvenes dicen eso cuando vienen. Y mi respuesta es, bueno, ven tú entonces. O sea, no tienes que esperar a que vengan más jóvenes para que vengas tú. Ven tú. Acepta tú tu necesidad de Dios y ven a la iglesia. Por ti, no por hacer un grupo de jóvenes. Y arma comunidad con los que están, no con los que te caen bien, no con los que son iguales a ti, sino que aprende a vivir en una comunidad diversa, con viejos, con jóvenes, con pesados, con simpáticos, con gente histérica, con gente calmada, con el que se enoja, con el que se ríe, con el que es sordo, con el que escucha. Y así funcionamos como comunidad. Si no, siempre vamos a esperar juntarnos los iguales. Y eso se transforma siempre en una secta. Porque al momento en que somos muy iguales, cuando llegue algo distinto, no nos va a gustar. Por eso yo prohíbo el alemán en la iglesia. Y muchos alemanes me odian por eso. Porque para mí, el uso del alemán en la iglesia es un signo de diferenciación, separación y discriminación hacia el que no lo sabe. Y muchos alemanes son muy mal educados y les encanta hablar alemán frente a personas que no lo hablan. Y no, eso no corresponde. Obviamente, quizá hay una persona, como viene la pastora a veces, que no sabe castellano, perfecto, hacemos y le hablamos alemán, lo mismo que en inglés, si es que alguien no sabe, etc. Pero si entre nosotros mismos empezamos a hablar alemán, pues solo porque sabemos alemán, no, eso no corresponde. Es una rotería. Aunque estés en tu casa o estés en la iglesia, es una rotería. Y tengo que andar retando siempre a la gente por eso. Porque a la larga es una discriminación. Y no me importa si la iglesia 150 años atrás era alemana, hoy en día es chilena. Y ya basta ya. Y para que una comunidad persista, tenemos que poner esas cosas en orden. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas étnicas, sociales, de plata, de ropa, de color de piel, que siempre son para separar ricos de pobres, buenos de malos, rubios de negros, alemanes de chilenos, y eso no produce nada bueno, nada. Por eso la comunidad es tan importante. Si no aprendemos eso en este curso, no aprendemos nada. Todo lo demás es teología y podemos divariar de la teología y hablar de cualquier otra cosa y todo lo que quieran. Pero si no aprendemos esto, todo lo demás no sirve para nada.
porque si estamos aquí es porque tenemos un amor por la iglesia, por la vida en comunidad, que tiene que sacar lo mejor de nosotros. Y eso incluye, como dice Pablo, el soportarnos en el amor. Y literalmente lo dice Pablo, soportarnos en el amor, ¿no? Porque no siempre nos caemos bien. Y así es. Pero no, eso no significa que no podamos amarnos o tomar el desafío de buscar amarnos en nuestras diversidades, en nuestros errores, y poder decirnos las cosas en la cara, ¿no? Con amor, si es posible. ¿Mm? La fe, como siempre digo, no se vive arriba del monte. Uno puede vivir una experiencia mística en el monte. Acá se vive en comunidad, en donde nuestra fe realmente hace algo. Porque la fe no es para que yo me eleve al cielo y pueda sublimar, sino que es para que precisamente compartamos el amor de Dios que nos da la fe. Bien, así llegamos a cómo la comunidad trabaja en el templo. Bien, el templo cristiano sigue la idea de, es una evolución del templo Jerusalén. En este caso, vocablo latín del templo viene de templum, que era el equivalente del término hebreo Bet Elohim, que significa casa de Dios, ¿ya? Elohim es Dios en hebreo y Bet es casa, ¿ya? De ahí viene Belén, Betlehem es casa de pan. Cada vez que nosotros vemos una palabra con Bet, en hebreo significa casa. Y él es la abreviación de Dios, entonces las palabras que tienen él también hablan de Dios, como los nombres Daniel, Emanuel, etc. Como dato al margen. El templo, vamos a tener esta entrada, ¿no es cierto?, donde dice entrada al templo, a la izquierda. La primera parte del templo es el nártex o atrio, ¿ya? Lo que hoy llamamos hall de entrada. Ese era antiguamente el lugar que era más grande en donde se ponían los no bautizados. Porque había una separación muy marcada entre los bautizados y los no bautizados en la iglesia primitiva, ¿ya? Estamos hablando del templo desde el siglo IV en adelante. Como no estaban bautizados, llegaban hasta el atrio para poder escuchar la palabra de Dios, formarse en la fe, participar de la comunidad, pero no podían entrar al templo. ¿Por qué? Porque la pila bautismal era la entrada hacia lo sagrado, hacia la experiencia de lo sagrado, también en el altar, ¿sí? Luego de la formación, los primeros cristianos, ¿no?, se bautizaban y después podían pasar al resto del templo. Hoy en día ya no hacemos esa división, ¿ya? Porque, por supuesto que lo consideramos un poco discriminador. Pero en ese entonces, en donde la iglesia se estaba forjando, el bautismo era casi más importante que la Santa Cena. Entonces, el que no estaba bautizado se veía como alguien que no quería la fe. Y eso, bueno, va evolucionando con los años, ¿sí? La pila bautismal se pone a la entrada, como ya habíamos dicho, como dice acá, precisamente para señalar que entramos a la experiencia comunitaria de Dios como bautizados, como tocados por Dios en el bautismo, en el Espíritu Santo. Recordemos que en la iglesia primitiva se bautizaba a familias enteras, a niños, a adultos. En distintas épocas, hay unas épocas en donde se prefirió el bautismo de adultos únicamente, con cursos muy extensos.
Luego esto se relajó y se volvió al bautismo de niños. En la época de los apóstoles se bautizaba a toda la familia, solo con que el padre creyera. Por ejemplo, hay varios casos de Pablo en eso. Eso ha ido variando según la realidad y el contexto de cada época, ¿no? Lo más importante es que siempre se reconoce el bautismo como un don de Dios, como un regalo de Dios, ¿ya? En donde es el Espíritu Santo el que penetra en nosotros por medio de la acción de la palabra y el agua. Y eso lo vamos a ver igual después. La nave central es en donde está la gente, ¿no? Se dice nave porque tiene esta cercanía con lo naval, con el barco, porque la iglesia siempre fue simbolizada con la barca, ya que Jesús estaba en barcas con sus discípulos. Además que recordamos también en donde la barca en la tormenta, Jesús para la tormenta y cómo la iglesia vive a través de las tormentas con Cristo en ella. Y es ahí en donde encontramos paz. Por eso siempre se asemeja un poco el concepto de lo naval de la barca con la comunidad. Y muchos símbolos también de barcos para simbolizar la iglesia y la comunidad. Antiguamente, y hasta el día de hoy también, se hacen también naves laterales que usualmente eran espacios temáticos. Por ejemplo, se usaba una nave lateral para el bautismo, se usaba otra para la oración. En la Iglesia Católica luego usaron la nave lateral para las confesiones privadas con el sacerdote, ¿ya? En muchas iglesias antiguas hay espacios temáticos que son maravillosos, espacios en donde tú te metes hacia adentro y ves distintas simbologías, espacios de decisión, espacios de oración, espacios de lectura de la palabra, ¿no? Según la que sea la necesidad de la comunidad. Capillas particulares, claro, mini capillas. Claro, eso se da mucho también en las iglesias antiguas. Sí, sí, en donde muchas veces, por ejemplo, para los monasterios y cosas así, o para pequeños rituales, está la capilla del lado. Si no me equivoco, la Catedral de Valparaíso tiene un espacio así, a un lado. No estoy seguro. Sí, en Europa se ve harto, sí, sí. Y las catacumbas también, ¿no? Que en muchas iglesias abajo tienen enterrados los reyes y gente, ¿no? Yo lo digo acá públicamente y que quede grabado, yo quiero quedar en la iglesia cuando me muera, ¿ya? Así que no sé, no me interesa cómo lo hagan, pero yo quiero descansar en mi iglesia. Por eso están las naves laterales, no para dar la forma de cruz. Sí, por eso, sí, no lo dije, muy bien, Alex, sí. Claro, precisamente es para eso. Dependiendo, obviamente, del espacio, a veces tienen una sola nave lateral o las dos, algunas más grandes, más chicas, pero claro, es para dar la forma de cruz, sí, sí. Si vamos hacia el frente, ¿no? Tenemos a un lado el púlpito y al otro lado el ambón. Esto es bien importante desde la tradición de la iglesia. Arriba tenemos los puntos cardinales, ¿no? El norte está hacia arriba, ya hacia la izquierda, si vemos el templo de pie. ¿Qué significa eso? Si nosotros tomamos como centro de la tradición de la fe cristiana a Jerusalén, entendemos que en el norte están los bárbaros, que deben ser aún evangelizados desde la tradición antigua, ¿no? Y en el sur, desde Jerusalén, está el norte de África, en donde están los cristianos ya establecidos, donde todo el norte de África era cristiano, y muy cristiano, igual que la parte sur de Europa, pero el norte de Europa era todo pagano y no tenía nada que ver con el cristianismo. ¿Ya? Entonces, en las iglesias había dos tradiciones. La primera es que el altar de la iglesia debía apuntar hacia el este, es decir, hacia Jerusalén. Es una forma de recordar la Tierra Santa, de recordar el lugar a donde había muerto y resucitado Jesús, ¿ya?
Si la iglesia mira hacia Jerusalén, pongámosle una iglesia, no sé, pues en Roma, ¿ya? Hacia el norte se pone el púlpito, porque del púlpito se predica el evangelio, porque ellos necesitan conversión. En cambio, desde el ambón, que es el otro pupitre para predicar, se lee la primera y segunda lectura, que es para la edificación de los ya cristianos. Así se entendía antes. Entonces, por eso en las iglesias antiguas, en la nuestra también era así, el ambón, que es más chiquitito, se leía desde el sur como para fomentar la formación cristiana, y el púlpito desde el norte porque se dirigía hacia los que necesitaban la conversión, ¿ya? Es solamente un simbolismo. Luego está el presbiterio, ya que es todo este espacio a la derecha, ¿no es cierto?, que cuenta con el altar y el ábside. Recordemos que siempre para señalizar el presbiterio usualmente hay escaleras que simbolizan la mayor cercanía de Dios. Antiguamente se hacían las iglesias lo más alto posible, porque mientras más arriba estaba, entonces más cerca de Dios estaba, porque Dios estaba en el cielo. Como nosotros ya fuimos a la luna, sabemos que Dios no está en el cielo, sino que está en nosotros. Pero es más que nada la altura de la iglesia. Claro. No, nunca deberían ser más de 4, 5 o 7 escalones. En el presbiterio, como les decía antes, está el altar. El ábside, que la Marina aquí me mira con cara rara cada vez que lo digo, es el espacio que se transforma en una bóveda celestial, es decir, el techo. Normalmente el espacio donde está el presbiterio con el altar no tiene el mismo techo que el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el ábside, acá no se ve, pero en Valparaíso sí se ve, se pretende usualmente usar un espacio cónico en donde como bóveda se asemeje al cielo. Si ven atrás, tenemos estos 3 espacios a la derecha, ¿no es cierto?, que también es un símbolo, en donde son pequeños espacios o con soportes, o si no, con espacios para poner imágenes, que o asemejan la Trinidad. En nuestro caso, en Valparaíso, hay 4 pilares que simbolizan los 4 evangelios, ¿no?, que sostienen la fe de la iglesia. Eso ya va a empezar a ser lo simbólico de la iglesia. Ahí están los 4 pilares, por ejemplo. Están los 3 espacios de ladrillo. Y los 3 espacios de ladrillo claramente nos recuerdan la Trinidad. Todo en la iglesia tiene un simbolismo real. Bueno, normalmente a un lado del altar está lo que se llama sacristía, que es el espacio donde se guarda lo sagrado. Es decir, se guarda el pan y el vino, los elementos del altar, los paramentos, la ropa litúrgica, etc. Como dice acá, es bien importante destacar que toda imagen o símbolo que esté tanto dentro como fuera del templo debe estar relacionado con la vinculación a Dios y no es digno de adoración, sino que son creaciones artísticas desde una experiencia de fe que estimulan la experiencia sensorial y emocional de Dios y nos forman y educan junto con las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde nuestra tradición litúrgica aceptamos y promovemos las imágenes y símbolos dentro de la iglesia y dentro de la vida de fe. Lo que no se hace es la idolatría, la adoración a la imagen o al símbolo. Ya ahí normalmente hay un error en la comprensión del segundo mandamiento, de no te harás otros dioses delante de mí, ni le harás imágenes, ni les rendirás cultos.
Si yo no considero que la imagen es un Dios, entonces no tengo problema con esa imagen, ni con el símbolo. Hay un error ahí bien grave que viene del calvinismo, en donde hay una línea iconoclasta que destruye los símbolos e íconos, considerándolos idolátricos. Pero eso es un grave error desde la fenomenología de la fe, de la religión, en cuanto nosotros somos personas sensoriales y no podemos solamente vivir de la palabra. También necesitamos tocar, necesitamos escuchar, necesitamos ver, necesitamos oler. Ya piensen en la Iglesia Ortodoxa, cómo utiliza el incienso. Eso es importante para la fe de las personas. No, son símbolos sagrados para las personas y ayudan a la fe. Pero nadie le va a orar al incienso, sino que el incienso colabora para la experiencia de fe. Las imágenes lo mismo. No hay que tener miedo de tener imágenes en la iglesia. El tema es que la imagen tiene que tener un significado y un sentido para la iglesia. No voy a poner una foto mía, ni del pastor anterior. No, tenemos que poner algo que nos ayude a ser mejores cristianos. Y si no nos ayuda y la comunidad está de acuerdo, entonces se saca y se pone algo mejor o no se pone nada. Pero acá no existen prohibiciones en ese sentido. La única prohibición es que solo podemos adorar a Dios y no a cosas hechas por nuestras propias manos. Todos los símbolos e imágenes nos sirven para la adoración a Dios, pero no son el objetivo de la adoración. Bien, muy bien. ¿Alguna duda a aquellos que están online? Bueno, gracias, muy amable, estuvo lindo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por participar, tanto a los que están acá como a los que están en sus hogares. Gracias. Y las invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios para poder llevar a cabo nuestra vocación como cristianos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por hacerte presente en nuestras vidas y por darnos la capacidad de conocerte a través de Cristo, de sentirte en los sacramentos, de recibirte en el bautismo y de poder compartirte en el amor, en el seguimiento a Cristo, en el cumplir de tus mandamientos. Ayúdanos a servirte siempre con placer, desinteresadamente y solo para bien, para que así la fe rinda frutos que te den gloria a ti, Señor, y que nos permitan servir a nuestros hermanos y hermanas y a toda tu creación, con el mismo amor con el cual tú nos amas y nos sirves en Cristo Jesús. Quédate con nosotros y danos un buen regreso a nuestros hogares y una eterna comunión contigo y con todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muy bien, queridas, queridos. Gracias.